Hay momentos en la historia que no solo están escritos, están sellados. No con tinta, sino con fuego, con sangre, con pactos invisibles que aún susurran entre ruinas antiguas. Este es uno de esos momentos. La historia del rey Salomón no comienza con coronas ni tronos, sino con un vacío, un llamado desde lo alto, una sombra en el corazón de un joven que debía convertirse en el hombre más sabio del mundo. Pero, ¿qué precio tiene la sabiduría cuando el conocimiento abre puertas que deberían permanecer cerradas? ¿Y qué secretos esconde la construcción de un templo que, según antiguos relatos, fue levantado no solo por hombres, sino por criaturas que el propio Dios había encadenado en los abismos? Antes de continuar, comparte este vídeo con quienes buscan lo que no se enseña, suscríbete al canal para más relatos como este, y deja tu like. Esta historia no es la que te enseñaron en templos ni en libros de escuela. Porque el templo de Salomón no fue solo una construcción. Fue una guerra silenciosa entre luz y tiniebla, entre obediencia y caída, entre lo que es santo y lo que jamás debió ser liberado. El viejo rey agonizaba en silencio. Su respiración era lenta, arrastrada, como si cada aliento cargara los pecados de 1000 batallas. David, el pastor convertido en monarca, yacía entre cortinas púrpuras que ya no podían ocultar la fragilidad de su carne. Afuera, los sirvientes caminaban con cautela. Nadie osaba pronunciar en voz alta lo que todos sabían: el rey estaba muriendo. Y mientras sus hijos disputaban en las sombras por el derecho al trono, uno de ellos se mantenía en silencio. Salomón no era el mayor, ni el más fuerte, ni el más temido. Pero había algo en sus ojos que perturbaba a los ancianos del consejo, una calma que no era humana. Una quietud demasiado profunda para un joven que aún no había derramado sangre. La noche en que David cerró los ojos por última vez, se oyó un viento extraño recorrer los pasillos de piedra. Nadie lo vio llegar, pero cuando la reina Betsabé entró a la cámara del heredero, encontró a su hijo de rodillas, y en su mano, un anillo que brillaba con una luz que no venía del fuego. Dicen que fue un ángel quien lo entregó. Otros, que descendió de los cielos con una orden sellada. Lo cierto es que ese anillo no era de este mundo. En su superficie, estaba inscrito un nombre que ardía al ser leído. Y al colocárselo, el joven Salomón sintió algo despertar, una presencia que le hablaba sin palabras. No pidió riquezas. No deseó venganza. En su corazón solo hubo una súplica: entendimiento. No para mandar, sino para juzgar con justicia. Y los cielos respondieron. Pero el entendimiento trae consigo lo que otros prefieren ignorar. Y con la sabiduría llegó el conocimiento de lo invisible. Voces que dormían en las piedras, figuras que caminaban entre las sombras del templo aún no construido, y nombres que no debían ser pronunciados sin el sello. Aquella noche no terminó con una celebración, ni con el sonido de trompetas reales. Terminó con un murmullo, apenas audible, como si los cimientos de lo desconocido se hubieran estremecido ante la elección divina. Y así, comenzó la obra que cambiaría la historia. No con martillos. No con planos. Sino con un anillo, un pacto, y una advertencia. Cuando el anillo tocó la piel del rey, no fue simplemente una joya que adornó su mano. Fue una llave. Un sello que, al activarse, rompió cadenas invisibles que habían contenido lo que los antiguos llamaban los constructores de la oscuridad. Esa misma noche, mientras Jerusalén dormía, el primero de ellos se presentó. Ornias fue el primero. Tenía forma de joven, pero sus ojos no eran humanos. Se alimentaba de la juventud de los hombres, drenando su vigor y enfermando sus cuerpos. Salomón no tembló. Levantó el anillo y pronunció el nombre secreto que el ángel le había revelado. El demonio cayó al suelo, gritando, atado por una fuerza invisible. Salomón ordenó que cavara las bases del templo, día y noche, sin descanso. Uno a uno, los espíritus fueron llamados. No por capricho, sino por destino. El templo exigía piedra, metal, madera, fuego, y para cada elemento, un ser caído sería obligado a servir. Ornias absorbía la vitalidad de los hombres. Fue obligado a excavar las profundidades del monte donde el templo sería erigido. Belzebul, Baal-Zebub, príncipe del infierno. Soplaba fuego por la boca. Supervisaba las fundiciones de bronce, fundiendo los moldes del altar y el mar de bronce. Asmodeo, señor de la lujuria. Cuerpo de hombre, patas de gallo, mirada ardiente. Encargado de cortar y transportar piedras preciosas, aunque con constante vigilancia. Abecetibou tenía una sola ala y había estado con el faraón en el Mar Rojo.
Fue forzado a levantar columnas sin usar herramientas de hierro. Onoskelis, forma de mujer con piernas de burro. Tentadora. Enviada a pulir el oro y plata de los utensilios sagrados, bajo maldición. En Epsigos, cambiaba de forma, aparecía como mujer triple. Podía profetizar. Fue encadenada cerca del altar, recitando cánticos para purificar los espacios contaminados. Obizut, demonio femenino que atacaba a mujeres embarazadas. Fue encerrada en la sala exterior del templo, obligada a custodiar los nacimientos de los animales sagrados. Tifón y Belial, dos de los más poderosos. Belial ofreció riquezas a cambio de libertad. Salomón rechazó la oferta. Fueron obligados a cargar la madera del Líbano. Mardero, controlaba el sueño. Enviado a inducir descanso profundo a los obreros humanos para evitar agotamiento mortal. Cunopegos, aparecía como un monstruo marino. Encargado de transportar agua desde las cisternas hasta los obreros. Telas, controlaba las enfermedades de la piel. Su presencia purificaba las piedras infectadas de hongos antes de ser colocadas en la estructura. Rat, un demonio menor que soplaba viento helado. Usado para enfriar el metal fundido y evitar que se agrietara. Lix Tetras, un espíritu veloz, usado para trasladar herramientas de un punto a otro del terreno en tiempo imposible para un hombre. Barbar, de cuerpo de serpiente. Mantenía alejados a los animales salvajes y a los curiosos del área sagrada. Empousa, cambiaba de rostro. Fue obligada a controlar a los demás demonios rebeldes, actuando como emisaria de Salomón. El pueblo no sabía. Veían avanzar la obra con asombro, sin comprender cómo tantas toneladas de piedra eran movidas sin esfuerzo, como la noche nunca detenía el trabajo, como no se oía el martillo ni la espada. Lo que nadie imaginaba era que bajo la tierra, cadenas invisibles arrastraban cuerpos no humanos, y que la luz del templo era construida sobre la oscuridad que Salomón había sometido. Cada piedra tenía un nombre grabado en su interior, no el de un obrero, sino el de un demonio encadenado al deber. Y el rey, cada noche, se encerraba solo en una sala sin ventanas, donde leía los grimorios revelados en sueños y anotaba los nombres verdaderos de los seres caídos. Aquellos que ayudaban, eran sellados y registrados. Aquellos que se resistían, eran destruidos. Nadie podía entender el precio de su sabiduría. Porque cuanto más avanzaba la obra, más pesaban sus ojos, más gris se volvía su barba, más silencio habitaba su alma. Al amanecer del día número 777 desde el inicio de las obras, un silencio espeso se apoderó del monte Moria. No era el silencio común de una ciudad que duerme, sino una pausa en el propio tejido del tiempo. Incluso el viento, que solía acariciar las lonas de los obreros, se detuvo. Algo iba a suceder. Los cimientos ya estaban fundidos. Las piedras, alineadas con una precisión que ningún arquitecto humano podía explicar, parecían respirar. Cada bloque traído del norte llevaba símbolos inscritos por manos invisibles, signos antiguos que ni los sabios del reino podían descifrar. Salomón caminaba entre ellas en soledad, tocando cada una como si reconociera en ellas una historia olvidada. Sabía que el momento se acercaba, el despertar del templo, su nacimiento real. Ese día, ordenó que se levantaran las columnas. No eran columnas comunes. Jaquín y Boaz, como serían llamadas más adelante, estaban hechas de un bronce oscuro que no se oxidaba, forjado en las fundiciones que Belzebul había supervisado personalmente. Cada una tenía más de 18 codos de altura y estaba cubierta de inscripciones que solo podían leerse al atardecer, cuando la sombra caía en el ángulo exacto. Las columnas fueron alzadas sin cuerdas, sin poleas, sin ruido. Dicen que flotaron en el aire, guiadas por un poder que no venía de hombres. Los testigos lloraron al verlas erguirse, no por miedo ni por belleza, sino porque comprendieron, sin palabras, que estaban frente a algo que no volvería a repetirse en la historia. El siguiente paso era el más delicado. En el centro del espacio sagrado, el lugar donde la luz no debía entrar ni el sonido debía resonar, debía construirse el Kodesá Kodasim, el santo de los santos. Ningún obrero fue permitido allí. Solo Salomón y los sellados. Las piedras eran colocadas al ritmo de un cántico que no salía de ninguna boca. Algunos juraron haber oído, a la distancia, coros de voces profundas, como si la tierra misma entonara salmos en lenguas antiguas. La cámara fue forrada con cedros del Líbano, luego recubierta de oro puro traído de Ofir. Pero el oro no era simple adorno. Era una cobertura ritual, fundida con aceite sagrado, mezclado con resinas y perfumes cuya receta solo Salomón conocía.
Cuando se terminó, el aire cambió. Entrar en ese lugar era como caminar en un sueño del que uno no podía despertar. Entonces llegó el día en que la arca de la alianza debía ser trasladada. Salomón, vestido con lino sin costura, se postró 7 veces antes de dar la orden. La procesión avanzó en completo silencio. Solo los levitas podían acercarse, y aún ellos caminaban temblando. En el cielo, no había nubes. Pero tampoco sol. Una luz blanca, uniforme, cubría todo. Algunos ancianos creyeron ver figuras en esa luz, rostros escondidos detrás del resplandor. Cuando la arca cruzó el umbral del templo, un estruendo surcó el aire. No vino de la tierra, ni del cielo. Fue un sonido que surgió desde dentro de las paredes, como si cada piedra exhalara al unísono. Los árboles cercanos se inclinaron. Los animales se detuvieron. Los demonios cayeron de rodillas. Y Salomón, por primera vez, pareció estremecerse. En ese instante, comprendió que el templo ya no era suyo. Había sido el arquitecto, sí. El visionario, el ejecutor. Pero ahora pertenecía a otra presencia. Algo que había descendido desde más allá de los cielos y reclamado el espacio. Desde aquel día, el lugar donde se encontraba el Kodesh HaKodashim quedó sellado. Ningún hombre, salvo el sumo sacerdote, podría entrar jamás. Y aún él, solo una vez al año, y no sin temor. Porque allí no habitaba solo la gloria, sino también el eco de los nombres pronunciados, de los espíritus forzados a servir, del equilibrio peligroso que se había creado entre lo divino y lo profano. Afuera, el pueblo celebraba. Cantaban, danzaban, ofrecían sacrificios de paz. Pero Salomón no estaba entre ellos. Permanecía sentado en su cámara, con los ojos perdidos, releyendo los nombres que había escrito. Acariciaba el anillo como si le hablara. Y el anillo, según dicen, ya no brillaba con la misma intensidad. La gloria había alcanzado su punto más alto. El templo estaba completo, la ciudad lo veneraba, los reyes le enviaban tributos, y los sabios venían desde tierras lejanas para sentarse a los pies de Salomón. Pero en lo más profundo del alma del rey, algo comenzaba a agrietarse. Era casi imperceptible al principio, como un leve temblor bajo los cimientos de una montaña. Una incomodidad. Una duda. Un susurro que no provenía de los hombres, ni de los cielos. Decían que en las noches ya no dormía. Que se paseaba por los corredores del templo con una lámpara apagada, hablando en lenguas que ni los más ancianos reconocían. Algunos aseguraban haberlo visto con una mujer cuyo rostro cambiaba cada vez que alguien intentaba recordarlo. Otros decían que era la misma figura que se había aparecido a Adán en el jardín antes de la caída, vestida con fuego suave y mirada partida. Ella no era como las demás. No pidió joyas ni tierras. Solo pidió una cosa, que el rey le revelara los nombres que había sellado. Que le hablara del conocimiento que ningún profeta había escrito. Y Salomón, agotado, enamorado o tal vez ya quebrado por dentro, accedió. Fue entonces cuando el anillo comenzó a perder su fulgor. No desapareció, pero ya no ardía con la misma obediencia. Algunas noches, los espíritus se resistían. No atacaban. No huían. Simplemente miraban al rey sin inclinarse. Como si percibieran que algo sagrado había sido traicionado. Salomón intentó restaurar el orden. Pronunció los nombres una y otra vez. Releyó los manuscritos. Aumentó los sacrificios. Pero el silencio le respondía con más fuerza que las palabras. Las oraciones ya no llegaban con la misma claridad. Las visiones se tornaban oscuras. Y en sus sueños, el templo ardía, no por fuego, sino por abandono. Un día, en uno de sus últimos escritos, dejó una línea que nadie comprendió: quien conoce el nombre y lo entrega, se convierte en puente. Pero todo puente tiembla antes de quebrarse. Fue entonces que empezó a escribir los libros prohibidos. No para enseñar, sino para preservar. Para dejar constancia de lo que había visto, de lo que había controlado, y de lo que nunca debería liberarse de nuevo. Los nombres de los demonios, los símbolos de invocación, los sellos de contención. Cada secreto, cada conjuro, cada error. El pueblo no lo sabía. Para ellos, Salomón seguía siendo el sabio, el juez justo, el constructor de la gloria divina. Pero en sus cámaras privadas, el rey había dejado de ser hombre. Se había convertido en guardián de un conocimiento que ni los ángeles querían mirar. Los últimos años de su vida fueron envueltos en sombras. Ya no hablaba con sus consejeros. Sus ojos estaban fijos en cosas que los demás no podían ver. Solo una vez,
según el relato de un escriba anónimo, lo vieron arrodillado frente al velo del Santo de los Santos, con el anillo en la mano, murmurando nombres imposibles de repetir. Cuando murió, no hubo señales en el cielo. Ningún fuego. Ningún terremoto. Solo un silencio absoluto. Y durante 3 días, nadie entró al templo. Las puertas no respondían. Algunos aseguran que fue durante ese tiempo que las últimas criaturas fueron liberadas o selladas, dependiendo de la versión que uno escuche. Los escribas registraron su muerte. El pueblo lloró. Y el anillo desapareció. Lo que quedó fue un templo sagrado, sí, pero también una advertencia hecha de piedra, oro y ecos. Porque todo lo que fue construido con el poder del cielo y la obediencia del abismo, exige un precio. Y el de Salomón fue convertirse en leyenda, en advertencia, en el único que tocó lo prohibido y vivió lo suficiente para arrepentirse. Muchos creyeron que con la muerte de Salomón, el anillo desapareció para siempre. Otros, que fue sellado dentro del Santo de los Santos, oculto a los ojos de todos menos de Dios. Pero hay quienes afirman que el anillo nunca fue enterrado. Que fue entregado a manos humanas, manos que no estaban listas para portar tal poder. Los registros reales no hablan del anillo. Silencio absoluto. Como si nunca hubiera existido. Pero los grimorios antiguos, escritos en lenguas fragmentadas y ocultos en cuevas olvidadas, repiten el mismo símbolo una y otra vez, un círculo con 2 triángulos entrelazados, rodeado por nombres que no pertenecen a ningún idioma conocido. Dicen que Salomón escribió 5 libros secretos. No están en la Biblia, ni en los templos. No fueron para el pueblo ni para los sabios. Fueron escritos para el día en que el templo ya no estuviera. Para cuando las sombras regresaran, disfrazadas de luz. En esos libros, anotó cada error, cada advertencia, cada grieta abierta entre los mundos. Los antiguos los llamaron clavículas, sellos, claves. Y aunque los nombres cambiaron, el contenido permanece igual, instrucciones para comandar o sobrevivir. Algunos aseguran que la línea de sangre del rey fue contaminada por aquello que él mismo había convocado. Que parte de su alma quedó encerrada en las piedras del templo, y que cada vez que alguien pisa ese lugar, un juicio silencioso se activa. Que la sabiduría que Salomón pidió no fue solo don, fue maldición. El templo fue destruido siglos después. Pero su sombra permanece. En los símbolos de los sabios, en los rituales de quienes exploran lo invisible, en los sueños de aquellos que aún oyen nombres mientras duermen. Porque el legado del rey no está en la historia oficial. Está en las grietas. En los textos prohibidos. En los ecos de un anillo que brilló una vez, y que aún podría volver a hacerlo. Se dice que, en ciertas noches, cuando el cielo está inmóvil y la tierra respira en silencio, alguien en algún lugar levanta la mano, y el anillo responde. A veces, lo más peligroso no es lo que se nos oculta, sino lo que una vez fue revelado y olvidado a propósito. El nombre de Salomón sigue resonando entre reinos invisibles, entre páginas arrancadas y piedras que ya no existen. Pero su historia no terminó con su muerte. Porque el conocimiento que posee la llave, también guarda la cerradura. Y si llegaste hasta aquí, ya formas parte de los que han visto más allá del relato tradicional. Te invito a no guardar esta historia en silencio. Comparte este vídeo con quienes buscan lo que no se enseña, suscríbete al canal para más relatos como este, y deja tu like si crees que aún hay secretos esperando ser contados. Porque esta, no será la última puerta que abriremos juntos.